Sí, nos da mucho gusto siempre conversar con el doctor Hugo Morales, abogado, consultor jurídico, alguien de casa de muchos años. Hugo, bienvenido. Siempre un gusto que estés aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues bueno, como bien dices, ya 23 años en este espacio, así que pues muy contento. Empezaste siendo un niño y nosotros también. Sí, bueno, todavía somos jóvenes, no hay que echar en saco roto la autoconcepción de nuestras propias personas, ¿verdad? Exacto. Y qué bueno que de forma presencial siempre es distinto y muy grato cuando es cara a cara. Y bueno, un tema importante, la visión que tiene la ONU en relación a los derechos del agua y de saneamiento. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64292, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, que lamentablemente en realidades como la nuestra, en La Laguna y en buena parte del país, pues siguen siendo pendientes, a pesar de que son derechos básicos, Hugo. Bueno, mira, yo además añadiría otra cosa, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales y Económicos, que precisamente dispone que los derechos al agua y al saneamiento no solamente se deben referir a la gestión desde el punto de vista de recursos naturales, sino que son derechos humanos que deben ceñirse dentro de un marco jurídico y dentro de una agenda internacional. A mí me gustaría empezar por comentar lo siguiente, para poder entender un poquito por qué desde el punto de vista internacional se han venido tomando estas medidas. Primero hay que decir que la Organización de las Naciones Unidas, pues a su vez tiene diferentes áreas o departamentos o comisiones, ¿no? Y en el caso particular existe la de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que es Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, que finalmente lidera esta oficina, ¿no? Y bueno, ¿y qué hace esta oficina? Bueno, pues en términos generales, esta oficina lo que busca es promover la generación del respeto, la generación de políticas públicas, la creación de nuevos estándares para poder pues garantizar a la población desde el punto de vista mundial, pues algunos derechos, o prácticamente todos los derechos, ¿no? De forma más o menos universal. Es decir, que esta agencia no ve el derecho al agua como superior al derecho a la libertad o algún otro, pero tiene que trabajar con todos estos al mismo tiempo, y para hacer esto tiene que trabajar con gobierno, con asociaciones civiles o organizaciones civiles y con una serie de actores en diferentes campos para poder cumplimentar su objetivo. Y en este contexto, la ACNUR, que es la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y en relación al agua y al saneamiento, nos señala que en un número cerrado, aproximadamente 2.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua. Wow. 4.500 de ellas, 4.500 que pudieran estar incluidas las 2.100 mencionadas, tampoco tienen condiciones de saneamiento adecuado que garanticen pues la salud de las personas, entre otros derechos. Y esto me parece muy importante porque precisamente la Oficina de la Alta Comisionada generó una agenda específica para en materia de agua y saneamiento, que es la Agenda 2030, ¿no? Que es una visión de agua y saneamiento con visión de derechos humanos, en un enfoque integrado que involucra 3 puntos fundamentales, ¿no? Dimensión social, economía y medio ambiente desde un punto de vista sostenible. Y esto yo creo le va a encantar a los ambientalistas, porque desde el punto de vista general todos entendemos que requerimos agua y requerimos de un saneamiento adecuado bajo unas condiciones de calidad que ahora mencionaremos y que son reconocidas desde el punto de vista internacional por esta oficina, pero que evidentemente la sostenibilidad es el punto fundamental para poder tener o gestionar el agua. Decíamos pues que la Oficina de la Alta Comisionada empieza por determinar dentro de esta agenda que el agua y el saneamiento finalmente refiere a recursos naturales, sí, efectivamente, pero que necesariamente tienen que ser vistos desde el punto de vista de los derechos humanos. El agua como tal, pues sí, materialmente es un recurso humano, pero
varios elementos de ella y de su gestión nos voltean a llevar a ver los derechos humanos. Y en ese contexto nos dice la oficina, después de el estudio que da lugar a la Agenda 2030, que el derecho al agua y al saneamiento tiene por efecto erradicar la pobreza, construir la paz y evidentemente generar una progresividad en materia de sustentabilidad. Y para ello, bueno, ya mencionábamos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales nos menciona que el agua pues es un derecho humano universal, como todos los derechos humanos, es decir, no corresponde como beneficiario a una parte de la población o a unos cuantos, sino que todos deberían tener acceso a ello, y nos impone 5 elementos claves para poder entenderlo. La primera de ellas es la disponibilidad, es decir, que exista la posibilidad real de que las personas, en términos generales, tengan acceso al agua, que ese acceso al agua se encuentre en condiciones óptimas para, tratándose de grupos vulnerables, por ejemplo, para tratando de género, de personas mayores, en fin, que se encuentren dentro de un ámbito territorial accesible y posible, ¿no? La accesibilidad como un elemento para aquellas personas que requieren de ciertas condiciones específicas. Imaginemos las personas que se encuentran con alguna disfunción motriz, pues evidentemente también requerirían de contar con estas condiciones para poder accesar a la misma. La asequibilidad, que es un elemento muy interesante. Que el agua sea asequible no quiere decir que sea gratis, pero sí quiere decir que se encuentre de los rangos de posibilidad de pago de las personas que son usuarias de la misma. Ahora pondré un ejemplo. La calidad del agua que nos pueda garantizar la salud y la seguridad de las personas usuarias. No, pues ya ahí, para empezar, ya ahí hay un problema muy serio. Bueno, claro, porque en esta región estamos hablando de arsénico como un elemento fundamental y químico que se encuentra ya en el agua que es surtida, ¿no? Y la admisibilidad de la misma, que nuevamente nos lleva a entender que existen condiciones específicas como el género o como el ciclo de vida, entre otros, que nos permitan precisamente tener ese acceso en esas condiciones de seguridad. Y esa de asequibilidad, que mencionaba yo hace unos segundos, me parece súper importante. Yo recuerdo el caso de la Casa del Migrante de Saltillo, que cuenta con un adeudo histórico de 500,000 pesos o más a la fecha, ya no lo tengo definido, y en su momento, cuando fui titular de la Comisión de Derechos Humanos, promovimos una acción de inconstitucionalidad para que se les reconociera como defensores de derechos humanos de acuerdo a la Ley de Aguas de los municipios del estado de Coahuila, por un solo motivo, porque existen subsidios para esos defensores de derechos humanos, debido a que no están, de alguna suerte, cooperando en la función que tendría que realizar el Estado mexicano para garantizar que estas personas migrantes tengan y sean respetados sus derechos humanos. Y en ese contexto, bueno, recuerdo yo hace ya algunos meses o años, esa acción de inconstitucionalidad dio lugar a que se les concediera una disminución en el costo, es decir, no que se les regalara, pero que fuera asequible. Y te digo por qué debe ser asequible para los migrantes, pues porque son personas que transitan seguramente sin dinero, en condiciones económicas complicadas, algunas de ellas son familias, y requieren como mínimo, pues, asearse, alimentarse, beber agua. Sí, son un grupo vulnerable. Pero, a ver, pero ellos no son los que contratan el servicio. Los contrata la asociación. Precisamente por eso, porque son defensores de derechos humanos en materia de grupos vulnerables, la propia ley ahora determina que tengan la posibilidad de garantizar ello bajo un pequeño subsidio. Pero bueno, me parece importante que dentro de todo este contexto pudiéramos referir 17 de los puntos a los que llega precisamente la Agenda 2030 como objetivos de garantizar el agua y el saneamiento desde un punto de vista de
generar salud, generar seguridad en su consumo, generar esa accesibilidad y asequibilidad y la admisibilidad de la misma. Y voy a referirlos de la siguiente manera, son 17, la verdad de las cosas es que sería un poco complicado quedarnos con las 17 de un jalón, ¿no? Pero bueno, vale la pena referirlas. La primera de ellas es buscar el fin de la pobreza a través de estos elementos que acabamos de mencionar, el fin de la hambruna, asegurar vidas saludables, asegurar educación y vida prolongada, asegurar igualdad de género, asegurar abasto de agua y sanidad, asegurar energía y acceso a las energías modernas, promover crecimiento sustentable, construir infraestructura resiliente y sustentable, reducir inequidad, hacer ciudades y asentamientos inclusivos y sostenibles, asegurar patrones sostenibles de consumo y producción, tomar acciones para combatir el cambio climático, conservar recursos marítimos y, en términos generales, del océano, promover, restaurar y proteger el uso sustentable de los ecosistemas, promover sociedades pacíficas e inclusivas y, finalmente, fortalecer los medios de implementación y revitalización de una empatía global para el desarrollo sustentable. Y todo ello refiriéndonos precisamente en un contexto en el cual es necesario que haya todas estas garantías para el acceso al agua, como lo hemos comentado, desde el punto de vista de seguridad y salud, pero también buscando que la creación de estos asentamientos urbanos o no urbanos necesariamente puedan tener una vida sustentable que garantice en el largo plazo el consumo del agua y del saneamiento de la misma. Ahora, también por último, Hugo, la OMS señala que mínimamente cada persona debería tener acceso a entre 50 y 100 litros de agua al día para todas las necesidades de limpieza del hogar, de preparación de alimentos, de lavado de ropa, de higiene, para beber, en fin. 50 a 100 litros por día. Hay gente aquí en la ciudad que quizá tenga eso por semanas, y si bien le va. Dado que es un derecho humano, y a pesar de que la autoridad pues argumente deficiencias de infraestructura, incapacidad presupuestal, ¿se puede por alguna vía jurídica obligar a la autoridad a dotar a la gente de ese derecho humano pese a estas complicaciones de presupuesto? Bueno, de acuerdo a los elementos claves que acabamos de mencionar, la disponibilidad del agua no solamente significa que tengamos la posibilidad de abrir la llave y de que escurra por ahí el líquido vital, sino que ese líquido vital debe garantizar que tengamos condiciones de higiene que permitan obviamente salud, que tengamos la posibilidad de que se encuentren elementos necesarios como baños, lugares donde se puedan hacer pues necesidades básicas fisiológicas y que se encuentren al alcance, que puedan lavar la ropa, que pueda beberse agua, que se puedan generar desde el punto de vista acciones de limpieza en las que se necesita agua, y evidentemente la ausencia de este comportamiento por parte del Estado para garantizar estos derechos de agua y saneamiento, pues van en contra de los pactos que hemos comentado, y además evidentemente nos habla pues de la necesidad de una reconversión desde el punto de vista de la sustentabilidad del consumo del agua en la región, ¿no? Eso lo estamos hablando por cuanto hacia nosotros, pero también hay que decir que internacionalmente hay estados completos en los cuales la imposibilidad de acceso o de cualquiera de las 5 palabras claves que hemos comentado, pues es imposible. Incluso la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas ha tenido que intervenir directamente en los procesos de sustentabilidad en Kenia, por ejemplo, para poder dar paso a estos primeros elementos que se pretende en el año 2030, creo yo aventurosamente, poder garantizar. Muy bien. Pues Hugo, como siempre, un gusto conversar contigo. Estos temas son fundamentales. Te agradecemos muchísimo y felicidades por el Día del Abogado. No, pues igualmente a todas las personas profesionales del derecho, mujeres y hombres que nos escuchan, muchas felicidades, recordando que en el año de 1960, un día como hoy, el presidente
Adolfo, López Mateos. digo, perdón, López Mateos, definió precisamente mediante un decreto que este día fuera el Día del Abogado, en remembranza, hay que decir, a que un 12 de junio del año de 1552 inició la primera cátedra de Derecho en lo que todavía era la Nueva España. Ok, wow, muy bien, interesante el dato y la efeméride. Gracias, Hugo. Muchas felicidades. Por el contrario. Y aparte, bueno, abogados como tú que ha procurado su crecimiento personal y además académico, eres doctor en Derecho. Todavía. Luego vas a ser doctor de doctores, ¿no? ¿Cómo se llama después? Postdoctorado. Doctor múltiple, dicen. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Huguito. Siempre un gusto tenerte. Nuevamente un saludo al auditorio.